La hipoglucemia es una condición que se caracteriza por niveles bajos de glucosa en la sangre, usualmente menos de 70 miligramos. A veces pueden presentarse síntomas de hipoglucemia con valores de glucosa en sangre por encima de estas cifras. Acompáñanos en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Porque siempre nos encanta cuidar su salud, nuestra salud es lo más importante, así que vamos a aconsejarles hoy cómo evitar hipoglicemia y cómo esto puede traer reacciones adversas a su salud. Vamos a hablar con el doctor Javier Bravo, él es diabetólogo, hoy nos va a traer todos esos consejos y cómo empieza las personas, cuáles son esos síntomas a sentir ese bajón de azúcar, como le conocemos normalmente nosotros del término médico hipoglicemia. Buenos días. Buenos días, ¿verdad? Una vez más aquí en la revista, hablar de hipoglicemia generalmente es un término que no se asocia mucho en los pacientes diabéticos, porque los pacientes diabéticos normalmente llegan a las consultas por aumento de la glucosa, no por baja azúcar. Normalmente estos pacientes son tratados en casa, en algunas veces cuando ya se sienten mareaditos, cuando ya se sienten con piel fría o algo así, estos pacientes pues toman algo y dicen se me bajó el azúcar, ¿verdad? La hipoglicemia se trata de los niveles bajos de 70, cuando lo normal de 70 a 120, ya cuando tiene 60, 50 ya empiezan a tener síntomas aún distintos. Pero son peligrosos esos bajones, ¿no? Exactamente. Normalmente cuando se produce hipoglicemia en el cuerpo, el páncreas entran a funcionar rutas de emergencia. Entonces el páncreas produce una hormona que manda a funcionar al hígado para que saque glucosa, la mande al torrente sanguíneo y esta la lleve hasta el cerebro. De tal manera que las células del cerebro son las que más deben de beneficiarse con los niveles de azúcar y utilizarlas como carga energética. Entonces cuando ocurre eso, el paciente apenas está teniendo algunos síntomas generales. Pero cuando su nivel va bajando, ya digamos a 65, 55, estas rutas de emergencia se vuelven a activar aún más, entran a funcionar lo que son hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, que estas ya tienen efectos directos. ¿Cómo se manifiesta en el paciente? Con taquicardia, con nerviosismo, con temblor. Y otro efecto es que se sienten con sudoración, se sienten con la visión borrosa, les da sensación de hambre. A medida que esto va progresando, la hipoglicemia a valores ya menos de 50, ya va teniendo síntomas neurológicos, puesto que te decía al inicio que lo principal que debe tener el paciente es su glucosa en el cerebro, pero cuando ya no llega glucosa al cerebro, ya empieza a tener obnubilación, empieza a tener mareo, dolor de cabeza, uno le habla y el paciente no puede articular palabras. Bajón de viaje, por eso le decimos. Totalmente, quiere expresarse pero no puede. Y si esto progresa aún más, puede llevar a coma, convulsiones, inclusive hasta la muerte. Hablemos de las causas, porque muchas personas dicen es que no he comido y entonces por eso probablemente se me bajó el azúcar. ¿Cuáles son las causas que provocan la hipoglicemia? En el caso de los pacientes diabéticos tipo 1, la causa principal es el uso de la insulina. Puede ser una aplicación incorrecta, puede ser una aplicación excesiva. Estos pacientes normalmente disminuyen o quitan un periodo de comida. Porque tal vez dice, si estoy descontrolado en azúcar y me comienzo a aplicar insulina y trato de comer bastante, entonces no estoy haciendo nada. Entonces algunas veces no comen lo suficiente y eso hace que el paciente pues disminuya sus niveles de glucosa, ¿verdad? Otra de las cosas importantes, también no solo en diabéticos, sino en pacientes que hacen ejercicio abundante, ¿verdad? O ejercicio excesivo, estos pacientes normalmente tienen que tener una carga energética de glucosa para evitar de que caigan en hipoglicemia. Perfecto. Pacientes que no necesariamente son diabéticos y que probablemente se saltan una hora de comida que dicen puede ser por el trabajo o por cualquier situación que se les presenta y no comen en el debido momento, ¿también pueden presentarse? Puede presentar eventos de hipoglicemia. Normalmente no llegan, ¿verdad? No llegan a una hipoglicemia grave, ¿me entiendes? Porque, como te decía al inicio, actúan las rutas de emergencia, entonces eso hace que el cerebro se mantenga siempre estable y avise de que está teniendo algún síntoma para ingerir algún alimento. Tenemos una llamada al 2222-7808, buenos días. Aló. Buenas. Buenos días. Adelante, señora, gracias por llamar, le escuchamos. Sí, quería ver si el doctor me podía regalar una consulta. Por supuesto que sí, se la obsequiamos con gusto. ¿Qué problema tiene? Sí, el problema es que me dan esos síntomas y yo he visitado a otros doctores y no me pueden controlar el azúcar. Ah, ok, entonces usted es diabética, descontrolada. Sí. ¿Cuántos años tiene? Apenas tengo 29 años. ¡Hala! Si es una muchacha. Entonces, ¿desde cuándo es diabético usted? Hace un año me la detectaron.
Es una muchacha bastante joven. 29 años y está bastante joven. ¿Cómo está el peso? Bueno, yo he ido bajando de peso, pesaba 78 kilos, ahorita peso 67. Bueno, manténgase en línea, por favor, porque vamos a obsequiarle la consulta. Definitivamente que sí, usted necesita ir con el diabetólogo para que vea por qué no le han podido controlar ese problema del azúcar. Y la tiene descontrolada. La tiene descontrolada. Sería evaluarla, hacerle sus exámenes y ver qué se puede hacer por ella. Te decía yo que con la hipoglicemia, en cuanto a los pacientes también que tienen cirrosis hepática, los pacientes con alcoholismo crónico, y no necesariamente pueden ser diabéticos, pueden desarrollar también hipoglicemia. Pacientes con insuficiencia renal crónica también de otra índole, que no sea por diabetes, pueden desarrollar también hipoglicemia. Inclusive hay pacientes que tienen tanto periodo de estar tomando hipoglicemiantes orales y cuando le hacemos el cambio con insulina, estos pacientes pueden presentar hipoglicemia inmediatamente por el desuso y el desconocimiento. Recordemos que hay insulina de acción larga o prolongada, de acción lenta, y hay insulina de acción rápida. Entonces, si el paciente no la conoce en ese momento o se pone su insulina en la mañana y se le olvidó comer en ese momento, puede desarrollar algún síntoma de hipoglicemia a la 1, a las 2, a las 3 horas posteriormente. Bueno, saludos a todas esas personas preciosas, lindas, que ya nos están enviando mensajes de texto. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló. Aló. Buenas. Buenos días. Aló. Buenos días. Aló, le escuchamos, señora, adelante, le escuchamos. Sí, quería una consulta con el doctor. Por supuesto que sí, cuéntenos, ¿está teniendo problemas con la diabetes? Sí. ¿Qué tipo de problemas? ¿La tiene controlada? ¿Hipoglicemia, que es lo que estamos hablando? La ando alterada y a veces la ando a 140. Ok. Bueno, señora, manténgase en línea, con mucho gusto tiene, vamos a darle la consulta. ¿Cuántos años tiene, doña? Aló. ¿Aló? ¿Su edad, señora? 54. Ok, perfecto. Perdón. 54 años. Manténgase en línea. Le vamos a obsequiar la consulta. Nos dicen por mensaje de texto: soy diabético, tengo 50 años. ¿A qué se debe? Porque no me dan deseos de tener relaciones. Otro mensaje: tengo diabetes 2 y controlada, pero cada que como me derrito en sudor. ¿Qué será? ¿Por qué me está dando eso? Hola, buenos días. Todos los síntomas que ustedes están diciendo los tengo, pero me dicen los médicos que no padezco de diabetes. ¿Qué puede ser? Otro mensaje dice, bueno, Gabriel, saludos a Gabriel, que se reporta mucho aquí por los mensajes de texto. ¿Cuál es el nivel normal de azúcar por la mañana? Dice, buenos días, doctor, quisiera saber, a mí me indicaron metformina 850 cada vez de cada comida, pero a veces eso me provoca mareos. Bueno, es importante conocer de que el 35% de los pacientes diabéticos tipo 1 en algún momento dado de su vida desarrollan hipoglicemia. Si ese paciente que menciona que está con tratamiento, normalmente estas hipoglicemias se dan más en la noche o en la madrugada. Es clásico pues que los pacientes te dicen, doctor, durante las noches o durante las madrugadas yo empapo la cama y normalmente no está haciendo calor, sino que son bajones de azúcar que pueden determinarse en ese momento. Entonces, el paciente obligatoriamente, si puede comprar su aparatito para estarse tomando la glucosa en ese momento y determinar cuál es el valor en ese rango, pero con los síntomas podemos determinar de que se trata de una hipoglicemia. ¿Ves? Inclusive, con lo que mencionaba de la metformina, es importante porque al inicio que se está tomando la metformina, el paciente puede tener eventos de mareo. Entonces, lo que hay que hacer es modificar la dosis o trasladarla a un plato de comida un poco más fuerte para evitar que dé ese efecto secundario. Ok, sus recomendaciones finales en los últimos minutos que nos quedan por acá nos dicen que si esto también da problemas de la vista, y sus recomendaciones precisamente qué hacer esa persona que en algún momento sienta esto que hemos hablado, la hipoglicemia, ese bajón de azúcar, ¿qué debe hacer? Lo importante que debe tomar, o que debe hacer es tomar por lo menos de 15 a 20 gramos de glucosa, que eso se traduce más o menos algo dulce, de 15, un caramelo, de 15 a 30 ml exactamente. Ajá. De jugo de naranja, algún caramelo, alguna sustancia dulce que le puede elevar su nivel de glucosa. Eso sí, no pasarse mucho porque después podemos obtener el efecto contrario. Correcto. Si no mejor en los primeros 15 minutos, en los siguientes 15 minutos dar la misma cantidad pero duplicada, con el objetivo pues de ir aumentando los niveles de glucosa. Lo segundo es que el paciente que haga ejercicio y que es diabético, que tenga en cuenta de que si no mantiene algo dulce o algo en ese momento, puede caer en hipoglicemia. Y lo último que es importante es entrenar al familiar para que detecte la hipoglicemia y
tratarla pues en el momento oportuno. Bueno, porque estos pacientes pueden complicarse. Muchísimas gracias. Por acá nos están pidiendo, dice, los números, ahí están en pantalla, los números del doctor Javier Bravo, diabetólogo, para que ustedes vayan y lo atiendan. Ya sabe que si le dice que va de parte de Acción Día de la Mañana, les da buen descuento. Así que le agradecemos muchísimo ese tema de la hipoglicemia, no la deje pasar, puede ser grave para aquellos pacientes, tanto diabéticos como no diabéticos. Exactamente.